Amado Dios y Padre que estás en gloria, Señor, damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa, Dios mío. Gracias por cada vida, Señor, que ha hecho un esfuerzo para estar acá, Señor. Padre, en el sacrificio, Señor, está la bendición, Dios mío. Sabemos y conocemos que tú, Padre, eres galardonador de los que te buscan, Señor amado. Yo te pido que en esta hora, Señor, sea tu palabra edificando nuestras vidas, fortaleciéndonos, Señor, ayudándonos, Padre Santo, aclarando, Señor, nuestro caminar, Padre, que la luz de tu palabra alumbre, Señor, nuestros pasos cada día, Padre Santo, y a través de ella podamos dar firmes pasos hacia adelante, Dios mío, en nuestro caminar contigo, Dios mío. Espíritu Santo, pedimos que seas tú trayendo la administración de esta palabra a nuestros corazones, porque tú eres el maestro por excelencia. Tú inspiraste esta palabra, tú conoces todos los misterios de ella. Y en esta hora nos congregamos aquí para estudiarla, para leerla, para aprenderla, sobre todo para amarla y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Voy a pedirle que, si yo le menciono a usted el libro de Filipenses, ¿cuál es la primera cita que se le viene a la mente? Sí, rápido. ¿Filipenses qué? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Filipenses 4:13. Es lo primero, una de las primeras citas que viene, ¿verdad? ¿Qué más sabe del libro de Filipenses? Aparte de eso, ¿alguna vez ese versículo a usted le ha servido de bendición? ¿Cómo? Nos trae gozo, sí, sí. ¿Alguna vez usted ha estado un poco triste o desanimado y ha leído el libro de Filipenses y se ha agarrado fuerza, se ha animado? Sí, el libro de Filipenses es un libro muy, muy especial, porque Pablo ahí pone su corazón en esta carta que le envía a esta iglesia que fue muy, muy especial para él. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ah, ¿Dónde está el hermano con la voz del locutor? ¿Usted puede ayudarnos otra vez? En esta noche yo quiero hacer esto más como un estudio. Quisiera que leyéramos más. Y si usted puede apuntar, hágalo por favor. Tenga paciencia, no se aburra. Hoy vamos a aprender algunas cosas, pero quisiera hacerlo como un estudio para que esto quede muy, muy metido en nuestros corazones. Vamos a leer del libro de Filipenses. Hay un personaje de quien yo quiero hablarles. Su nombre es me cuesta pronunciarlo. Ahorita lo vamos a leer, pero primero vamos a ir al libro de los Hechos, hermano Isaías, capítulo 16. Del 11 al 40, vamos a leerlo todito. Sí, puede leerlo, hermano. Lea, vamos a ver, del 16 lo vamos a dividir en partes para que no sea muy larga la lectura. 10. Hechos 16, Perdón, 11. es del 11. Y lea para hasta vamos a ver, al 16, del 11 al 16 por ahorita. Hechos Hechos, 16, 11 al 16 por el momento. amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. En el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia.
y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vamos a hacer una pausa ahí. Esto es como comenzó la iglesia de los filipenses. Aún no se ha formado, pero aquí nos da pasos muy básicos para levantar una obra. Pasos muy esenciales. Aleluya. Y si nosotros podemos ver ahí, un poquito más atrás, en el verso 6 del mismo capítulo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hablar la palabra en Asia. Oiga, qué curioso esto. El Espíritu Santo era el que estaba en control de toda la situación. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia. ¿Pero qué pasó? El Espíritu no se los permitió. ¿Qué andaban haciendo Pablo y Silas? Ellos andaban predicando el Evangelio. Pero el Espíritu Santo los dirigía a ellos. Ellos tenían un oído sensible. Les decía, aquí sí vas, aquí no vas. Y él era el que iba en control de esta situación. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio. Quiero decirles que Macedonia era la provincia y Filipos estaba dentro de Macedonia. Era ahí, el hermano leyó que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia de los romanos, obviamente. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie. ¿Qué estaba haciendo? Rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Oiga bien, esto es muy importante porque hay gente rogando que Dios mande obreros ahí. Hay gente clamando. ¿Por qué? El Espíritu Santo oye eso. Entonces Él hace contacto con una iglesia que quiere alcanzarlo, con un ministro que quiere llegar allá. Y entonces Él dirige hacia allá. Entonces lo hizo a través de una visión. Es muy importante que nosotros como iglesia sigamos la visión que Dios da a los líderes, porque es el Espíritu Santo dirigiendo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, ya no había ninguna duda. Cuando uno ya está seguro de algo, va con todo. Entonces, primer paso, lo que sucedió para que la iglesia de Filipenses fuera formada fue que el Espíritu Santo fue el de la idea. Ese es el paso número 1, no puede haber otro paso antes que ese. Y entonces, número 2, la obediencia de Pablo, Silas y Timoteo. Ellos tenían otros planes, ellos querían ir para acá o para allá, porque ahí dice que intentaron ir a otros lugares, pero el Espíritu Santo se los impedía. Esto nos habla que eran hombres muy sensibles a lo que el Espíritu decía. Ellos estaban siempre orando, buscando la dirección de Dios. Entonces ese sería el paso número 2. Número 3, la fe de una mujer llamada Lidia. ¿Dónde está ese? ¿En qué versículo está, hermano? Está en el 14. ¿Puede leerlo, por favor? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Ok. Parecía que el Espíritu Santo ya tenía todo planeado, ¿verdad? Y lo tiene. Es solo cuestión de que nosotros abramos los oídos a su voz y podamos seguir lo que Dios quiere que sigamos. Y entonces ella, en un día de reposo salieron y mire que ellos fueron a predicarle a las mujeres. Así de importantes son las mujeres en el ministerio. Y fueron y entonces ella era una comerciante, dice que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira. Y ella adoraba a Dios y ella estaba oyendo y entonces el Señor abrió su corazón. Quiere decir que cuando Dios está preparando un lugar, ya tiene gente preparada. Que cuando el momento llegue, aunque ellos en su mente quizás nunca lo pensaron, ellos dicen, yo doy mi casa, o yo presto este lugar, o yo puedo ayudar a conseguir algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está encargado. Y uno se sorprende, porque Pablo ni siquiera pensaba ir ahí. Pero en el momento que le tocó corregir el rumbo, él lo hizo muy obedientemente. No, él no puso ningún pretexto. Él sabía que él tenía muy buenas ideas, pero el Espíritu Santo tenía la idea ideal, la perfecta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya había trabajado, como enseñamos el otro día, en el corazón de alguien. Ellos fueron y predicaron. Y dice que fue bautizada y le rogó, diciendo que pasaran a su casa. Porque ellos ya estaban en Macedonia, en la provincia, en la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad. Entonces, para que esa iglesia se formara, pasaron esas cosas, el Espíritu Santo, los siervos, una mujer de fe. Ahora siga leyendo, hermano, en el 16. Hasta ahí parecía todo bien, pero las cosas iban a dar un giro. El 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. El 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. El 21. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vamos a hacer una pausa ahí. Mire, parecía que cuando la hermana les abrió la puerta ya estaba todo hecho, ¿verdad? Sí, Señor. Pero dice que un día iban para la oración y estaba esta muchacha gritándoles halagos. Oiga bien, no todos los halagos vienen de Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Dice que varios días les decía, estos son hijos de Dios, estos son hijos de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta que Pablo se hartó de este espíritu y echó fuera al espíritu. Pero este espíritu de adivinación le traía ganancias al dueño de esta muchacha, por así decirlo. Entonces, siempre cuando nosotros invadimos un área, que va a haber gente que va a ser liberada, va a haber alguien que está sacando ganancia de ellos que se va a enojar. Y ahí es donde comienza la verdadera lucha, porque sí vamos a llevar la libertad, vamos a llevar la palabra, pero hay alguien que está gobernando ahí que se va a sentir ofendido. Y entonces este hombre mintió, porque él dijo que estas personas enseñaban cosas que no eran. Este hombre dijo mentiras, los calumnió. Quiere decir que a las personas que andan predicando el evangelio, los calumnian, les inventan cosas. Y a veces dicen, este es aquí, este es allá. Y nosotros como cuerpo debemos de arropar a los que andan predicando. Debemos de decir, no, él es mi hermano, yo lo amo, yo lo respeto, yo oro por él. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que este hermano anda invadiendo territorios que él tenía controlados. Y lo incomodó mucho. Tanto sí que los llevaron presos. ¿Y qué les hicieron? Los azotaron. Mucho, dice, ¿verdad? Dice que le rasgaron los vestidos. Quiere decir que la iglesia de Filipenses también requirió un sufrimiento. Un sufrimiento. Y esa es la parte difícil. Hallar a gente dispuesta. Por eso cuando hay alguien que está dispuesto, hermano, hay que amarlo, hay que bendecirlo, hay que apoyarlo, hay que cubrirlo, hay que reconocerle ese deseo, esa entrega. ¿Por qué? Porque es fácil decir, yo también hubiera ido, yo puedo hacerlo y quizá mejor. No es cierto. Requiere mucho valor atreverse a ir. Requiere mucha decisión, requiere mucha fe hacerlo. Entonces, son pocas las personas que se atreven. Entonces hay que valorarlos, cuidarlos, prepararlos, apoyarlos y siempre estar ahí con ellos. Amén. Entonces, la iglesia también fue fundada a través de los padecimientos de estos predicadores. Los azotaron y les dieron duro. Pero también más adelante dice que ya estando presos, entonces el número 4 sería el sufrimiento de los predicadores, azotes por calumnias. Número 5, la adoración en la prisión. Aleluya. Adoración en la persecución. Sí, Señor. Una iglesia se funda también en la adoración, aún en las adversidades. Cuando la cosa se pone mal, uno alza sus manos y alaba a Dios. Y canta y alaba y dice, gloria a Dios, aleluya. Dios reina, Dios es poderoso. Y cantaban y adoraban. ¿Y qué pasó? Las cadenas fueron rotas. Hubo un gran terremoto. Entonces, número 6, el mover del poder de Dios es fundamental para establecer una iglesia. Gloria a Dios. El mover del poder de Dios. ¿Por qué? Porque ante tales hechos no hay quien pueda refutar absolutamente nada. Y la gente va a reconocer, estos tienen que ser enviados de Dios. Debemos de buscar ese sello nosotros como cristianos, que el Señor se mueva a través de nuestras vidas, que el Señor obre a través de nuestras vidas, para que nosotros podamos ser portadores del poder de Dios y manifestarlo en las necesidades, en las enfermedades, en los cautivos, en los heridos, en los prisioneros. Entonces el poder de Dios sería el número 6. Puede seguir leyendo donde se quedó, hermano, en el 33, ¿verdad? El 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí está. Gloria a Dios. Número 7, la perseverancia de los predicadores. Mire, lo que más me llama la atención aquí es que Pablo sabía hasta dónde le era permitido al enemigo atacarlo. Él dijo: no, por cierto, ese no es, no, eso no es correcto. Está en el verso 37, porque dice: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, él conocía sus derechos, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Uno puede enfrentar las cosas y decirle: mira, enemigo, hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas que no te son permitidas, pero Pablo conocía sus derechos. Nosotros necesitamos conocer nuestros derechos como hijos de Dios. Entonces Pablo no les permitió eso, y entonces no los sacaron a la fuerza, le rogaron que salieran. Ellos salieron y se fueron nuevamente a la casa de la hermana Lidia, la otra Lidia. Y el 40 dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, ¿qué pasó? Los consolaron y se fueron. Así comenzó la iglesia de los filipenses. Ahora vamos a Filipenses. Mire, todo esto yo se lo puse como base para que nosotros sepamos de qué se trata la carta a los filipenses. Y ya puedo decir el nombre de este muchacho: se llama Epafrodito. A veces se me lengua la traba, dicen por ahí. Pero de ese personaje quiero hablarles. Ahí quedó la iglesia de los tesalonicenses. Ellos quedaron creyentes y fervientes. Ahora vamos al capítulo 1 de Filipenses y dice: Pablo y Timoteo, siervos de... Lo voy a leer en esta versión, usted sígalo en la suya. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Oiga bien, esta iglesia ya estaba organizada. Quiere decir que habían crecido. Es muy importante cuando se establece una iglesia que también se establezcan líderes. Líderes. ¿Por qué? Porque en cada lugar Dios se provee de líderes que pueden hacer cosas que el evangelista no puede hacer, que es estar ahí todo el tiempo. Entonces, es muy importante siempre buscar líderes del lugar para que Dios a través de ellos establezca esta obra, para que Dios a través de ellos la haga caminar. Pero Pablo nunca dejó de ser la persona que se preocupaba por ellos. Usted puede leer en muchos pasajes donde ellos siempre andaban averiguando dónde estaba Pablo y en qué podían ayudar. Era un amor que se formó de ver a Pablo
de tener el amor de llevarles la palabra. Ellos eran personas muy agradecidas porque Pablo les fue a predicar. Nosotros tenemos que ser agradecidos por la palabra que se nos imparte. Hay personas, hermanos, que renuncian a una vida con tal de llevar el mensaje de salvación. Renuncian a trabajar en lo secular por amor a las almas. Y es nuestra obligación ser agradecidos. Siempre estar pendientes de ellos. Porque en lo que nosotros nos llenamos los bolsillos trabajando allá afuera hay gente que sacrifica su vida, sacrifica a su familia, sacrifica un futuro quizá prometedor en lo secular. Y eso debe de ser valorado. A muchos de nosotros quizás si nos dijeran váyase pastoree, se nos viene a la mente un montón de cosas. Cuánto ganamos, los negocios que vamos a dejar. Y nos pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque son pocos los que tienen un corazón tan grande, tanto amor por las almas, que están dispuestos a dejarlo todo, absolutamente todo. Usted, si ve la vida del apóstol Pablo, lo dejó absolutamente todo. Y sabe una cosa, usted y yo debemos estar agradecidos por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Primero, él estuvo dispuesto. Segundo, nos amó. Escribió cosas que hasta la fecha nos edifican. Obviamente detrás de todo está el Espíritu Santo. Por eso nuestro agradecimiento con Dios es lo primero. Pero también debemos de reconocer a los que se dejan usar. Dice la Biblia que tengamos muy en cuenta a los que nos bendicen espiritualmente cuando somos prosperados. Entonces quiere decir que cuando nos va bien, hay que agarrar una ofrenda llena de amor y decirle, siervo, esto no le paga lo que usted hace por mí, pero yo le reconozco. No darle una ofrenda, ahí tenga, solo porque soy buena gente. No, debe ser una ofrenda sacrificial llena de amor. Llena de amor. Entonces ahí en el libro de Filipenses, mira, esta iglesia ya había crecido. Ahorita los alcanzo yo ahí. Entonces ya tenían diáconos, tenían obispos. Quiere decir que ya estaban organizados. El 2, doy gracias y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ese momento. Pablo nunca se olvidó de ellos. Y ellos nunca se olvidaron de Pablo. Fue la iglesia que nunca lo abandonó. Era un amor entrañable. Ellos ponían en contexto lo que él les había llevado, comparado con lo que ellos le daban, no era nada. ¿Qué le quiero decir? Alguien que nos presenta la salvación es algo que va a cambiar nuestra eternidad. Alguien que nos ayuda a crecer es alguien que nos ayuda en lo espiritual. Alguien que nos guía es alguien que cambia nuestra vida. Y hay que saber ser agradecidos. Tiene que haber un vínculo de amor. Y ese vínculo de amor solo viene a través de la humildad y reconociendo que Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Y que nos pone gente que no nos suelta, que siempre llevan esa carga de nosotros. Y eso es muy, muy importante. Es terrible cuando una persona toma una actitud de arrogancia y decir, oh, esta iglesia es bendecida por tenerme. Es algo feo, que es alguien que nunca va a producir nada, porque está centrada en sí mismo. Al contrario, nosotros debemos de ser, Señor, gracias porque aunque yo no lo merezco, me injertaste en este cuerpo y me has hecho crecer, he sido bendecido y sigo adelante. Debemos de tener esa actitud. Entonces cuando nos toque hacer las cosas, las vamos a hacer gozosos, contentos, con alegría, no con arrogancia. Cuando nos toque hacer algo, lo vamos a hacer llenos de gozo. Vamos más adelante en Filipenses 4. ¿Cuál es el versículo que todos se saben? A ver, ¿cómo dice?
Oiga bien, para que ese versículo fuera una realidad, Pablo tuvo que escuchar al Espíritu Santo, hubo una mujer que tuvo que tener fe, hubo que sufrir azotes, hubo que defender el Evangelio y tantas cosas para que nosotros solo vengamos y leamos un versículo tan poderoso. ¿Verdad? Hay que darle gracias a Dios por su palabra. Mire este libro, aquí hay sangre, hay sacrificio, hay dolor, hay renuncia personal. Tanto que costó para que la palabra fuera escrita. Hombres que se entregaron, dieron su vida. Ahora nosotros la tenemos como en 20, 30 versiones. Pero detrás de todo eso hay sacrificio. Detrás de todo eso hay disposición. Detrás de todo eso hay alguien que se preocupa para poder bendecirnos a nosotros de esa manera. En el capítulo 4, en el verso 14 al 16, ¿lo tiene? Amén. Hermano, ¿lo puede leer, por favor? Del 14 al 16. Oh, perdón, el 10, hermano. Del 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y habéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Se recuerdan qué pasó cuando él se fue, verdad? Allá dice que él salió de la cárcel, ellos lo consolaron, se abrazaron y él se fue y él se quedó. Pero ellos lo continuaron ayudando. ¿Por qué? Porque dice ahí que ninguna iglesia más solo ellos estuvieron pendientes todo el tiempo de Pablo. Y él siempre lo llevaba en sus oraciones, porque al principio dice, yo oro por ustedes todos los días. Y ellos retribuían esa bendición ayudándole. Ellos le mandaban, ellos le ponían obras a su agradecimiento. ¿Sí me entiende? Amén. Gracias, hermano, por todo lo que hace por mí. Es fácil, ¿verdad? Pero bendecirlo de otra manera no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de tacañería que lo amamos mucho, que hay que sacarlo de nuestras vidas. Hay que sacarlo de nuestras vidas. Sí, hermanos, hay cosas que no tienen precio. Y nosotros debemos de aprender de ello. El día mire, Pablo estaba preso y él se acordaba de esas bendiciones que ellos le habían dado. Y es más, ellos hicieron más por él. Siga leyendo, hermano. El 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El 20. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mire, y uno lee Epafrodito y uno ni en cuenta. Pero si no fuera por Epafrodito, usted y yo no tuviéramos la carta a los Filipenses. Y le voy a contar cómo está la cosa ahí. Dice en el 18, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, ¿lo que dice? Lo que enviasteis, olor
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y le voy a contar, Pablo estaba preso, pero era preso en una casa de un soldado, por así decirlo. Era un arresto en una casa, porque no lo habían enjuiciado, no lo habían procesado. Y él estaba preso ahí. Y entonces los filipenses se dieron cuenta que él estaba preso. Y entonces dijeron, porque dice ahí, más atrás dice que me alegro, en el 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y si usted no lo capta así, le voy a leer una parte aquí, porque es muy importante ese detalle ahí.